Ahora vamos a estudiar el tema que tenemos aquí, hermanos, en la PowerPoint. Pues es un tema que no es muy común también, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Es un tema que se oye bastante de parte de lo que es los grupos religiosos. Y hoy en esta noche queremos aprender un poquito, ¿verdad? Acerca de este tema de el rapto. Así que, como usted puede ver la imagen, pues esa es la enseñanza, ¿verdad? El rapto, pues tienen que ver con todos aquellos que han servido al Señor, desaparecerán de esta tierra. Pues esa es la enseñanza que podemos encontrar cuando estudiamos, ¿verdad? Estas personas que proclaman esta enseñanza. Y vamos a mirar, hermanos, que algo muy importante, ¿verdad? Algo muy importante acerca de esto es que el texto común que ellos usan para poder enseñar, ¿verdad? Este tema, pues realmente está basado en Primera de Tesalonicenses 4:17, donde encontramos la palabra arrebatados. Vamos a verla en el transcurso del estudio. Y es muy importante establecer esta palabra, ¿verdad? Esta palabra arrebatados, ahí en Primera Tesalonicenses 4:17. ¿Hay alguna diferencia entre rapto y arrebatados? ¿Verdad? Arrebatados. Así que, según algunos analistas de estudios bíblicos o de griego, dice que no existe ninguna palabra de rapto en la escritura. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en los diccionarios comunes como la Real Academia Española, esta palabra arrebatar significa en el diccionario Real Academia Española quitar con violencia y fuerza. Pero la palabra raptar también en este mismo diccionario significa secuestrar, ¿verdad? Secuestrar, retener a alguien en contra de su voluntad, con el fin de pedir un rescate. Así que si nosotros, hermanos, imaginamos y preguntamos a los diferentes grupos religiosos hoy en día y preguntamos que si Dios raptará a los cristianos verdaderos antes del regreso de Jesucristo, la respuesta sería un sí. Muchos de ustedes han visto, por ejemplo, representaciones sobre el rapto secreto. Por ejemplo, encontramos pinturas, ¿verdad? Encontramos pinturas. Ahora pues, se dio una película hace poco, creo que en el 2020, por ahí, 2019, se dio una película basada en esta teoría, que la película o la serie se llamaba Dejados Atrás. Pues en esta película usted puede observar pues que ahí pues, ¿verdad? Pilotos cristianos, entre comillas, son arrebatados, personas que van en sus automóviles en las pistas, son raptados, son llevados, desaparecen, y por causa de este rapto, ¿verdad? Hay accidentes terribles y hay choques y hay una infinidad de muertes y catástrofes por este supuesto rapto. Pero la idea del rapto, amados hermanos, futuro, según la investigación, fue introducida por un hombre llamado John Darby en 1830. Esta idea fue tomada no solo por él también, sino que por ciertos grupos
y seguidores. Y entre los cuales encontramos a C.I. Scofield. Aún este hombre más tarde edita la famosísima Biblia Scofield de referencia. Entonces, en esta Biblia, al final de la nota o comentario, ¿verdad? Él implanta y habla acerca de 1 Tesalonicenses 4:17 e implanta también esta teoría. También esta teoría se origina y proviene también, hermanos, de la Vulgata Latina, una versión antigua de manuscritos latino o latín, en la que fue usada una palabra en latín que se llama rapiur, de la raíz del verbo rapio que significa raptar. Entonces, esta versión, ¿verdad? En latín la traduce con esta frase, ¿verdad? En latín, rapiur. Y entonces podemos ver que la teoría de este tema es bien difundido, hermanos, rápidamente por las redes sociales y por las predicaciones, mayormente por el pentecostalismo. Pero algo que necesitamos aprender en esta noche, hermanos, primeramente, para entender este tema, necesitamos mirar las diferencias o las diferentes posturas acerca del rapto, ¿verdad? Acerca del rapto, y vamos a verlo. Primeramente está la posición del pretribulacionista, del preliminarista. O sea, esta posición dice que todo creyente es arrebatado antes de la gran tribulación. El rapto y la segunda venida son acontecimientos separados, o sea, no tiene que ver absolutamente, pero esto enseña que todo creyente será arrebatado antes de la gran tribulación, es decir, que estos cristianos, entre comillas, no sufrirán la gran tribulación. La otra posición es la posición post-tribulacionista, que esto enseña que todos los creyentes son arrebatados al final de la gran tribulación, ¿verdad? Al final de la tribulación, o sea, cuando termina la tribulación, ellos son raptados. Y ellos dicen que el rapto y la segunda venida son el mismo acontecimiento. Tenemos la otra posición, que es la posición mesotribulacionista, que esto enseña que los cristianos fueron trasladados a la media tribulación, o sea, a la media de tribulación. Ellos fueron trasladados para que no la sufran pecado. Entonces, ellos escriben que todos los creyentes son raptados tras 42 meses, 3 años y medio y 1260 días de la gran tribulación, que equivalen a 7 años. El rapto y la segunda venida son acontecimientos distintos. Es lo que enseña, hermanos, esta teoría. Sigamos con la otra teoría. Está la posición del rapto parcial, ¿verdad? De los preliminaristas. Estos enseñan que solo algunos creyentes, algunos de no todos, serán raptados antes de la gran tribulación. Y los que no estén preparados deben pasar por el martirio, o sea, por el sufrimiento, para probar su fe. Y el rapto y la segunda venida son acontecimientos separados. Bien, esto es lo que enseña esta posición. Y tenemos también la posición rapto antes del día de la ira. Esto enseña que todos los creyentes son raptados durante la gran tribulación, pero antes del día de la ira de Dios. Y ellos se basan en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Y dicen ellos que el rapto y la segunda venida son acontecimientos separados. Entonces, hermanos, estas son las diferentes posturas que se tienen acerca del rapto. Pueden decir, algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo en sus propias ideas del rapto, que se va a dar.
pero de distintas maneras según la teoría que ellos enseñan. Ahora, veamos, hermano. ¿Qué creen los que enseñan la teoría del rapto? Esto es muy importante. ¿Qué creen ellos? Primeramente, hermanos, ellos creen que la ciencia será aumentada. Y ellos se basan en Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sea libre hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se destruirá. ¿Verdad? O sea, la ciencia se destruirá, o sea, esa ciencia avanzada. Entonces, cuando usted entra y ve los comentarios de ellos, según ellos, Daniel está profetizando la ciencia. O sea, la ciencia, podemos ver científica, la ciencia automovilística, la ciencia de la medicina, ¿verdad? Entonces, ellos piensan que Daniel está hablando, ¿verdad?, de este tipo de conocimiento, pero yo creo que Daniel no está hablando de este tipo de conocimiento, conocimientos científicos. El otro punto, hermano, es que ellos creen que la redención de Israel moderno, o sea, este contemporáneo que miramos allá, ¿verdad?, será efectuada. O sea, ellos serán redimidos. Y ellos se basan en Lucas 21, versículo 29, donde dice, también les dijo, una persona mirará la higuera y todos los árboles. Entonces ellos interpretan, ¿verdad? Ellos interpretan que la higuera, ¿verdad? Que higuera estéril que el Señor, que el Señor miró y maldijo, pues esta es la higuera, o sea, es el Israel, ¿verdad? Que ahorita está estéril, pero tendrá la redención cuando proceda el rapto. Siguiente, hermano. Ellos dicen que habrá dos resurrecciones. Dos resurrecciones. Primeramente dice los de los cristianos y la segunda será los de los impíos, serán 1000 años después. Entonces, ellos se basan en 1 Tesalonicenses, aquí, donde la palabra del Señor dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos querido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces dicen que esta es la primera resurrección, que es la de los cristianos, ¿verdad? Cristianos vivos y cristianos muertos. Pero aquí, dice el libro, no se incluyen a los pecadores. Entonces, cuando se efectúa esta resurrección de los justos y de los santos, entonces van a pasar 1000 años. Y cuando se completen los 1000 años, entonces vendrá lo que es la resurrección de los impíos. Y ellos se basan en Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, donde dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, estos otros muertos, dice Dios que son los pecadores. Y esta es la segunda resurrección. Entonces, es lo que creen ellos, ¿verdad? Lo que creen en el rapto, ¿verdad? En el rapto. Siguiente, hermano. Usted sabe que la Biblia habla, cuando hablamos de resurrección, de esta teoría que ellos dicen que habrá dos, pero según la Biblia, habla que habrá solamente una resurrección y esta será general, según el libro de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, que nos dice de la siguiente manera, no somos creyentes, porque vendrá cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Mire, todos los que están en los sepulcros, mi pregunta es, hermanos, ¿cuáles son todos esos que están en los sepulcros? Son todos, hermanos, cristianos y no cristianos, justos y pecadores. Y dice, y los que hicieron la buena saldrán a resurrección de vida. No los que hicieron la mala, a resurrección de condenación. Entonces, todos los que están en los sepulcros oirán el voz del Señor y todos saldrán al mismo tiempo, una para salvación y otra para condenación.
Número 4. Ellos dicen que el regreso del Señor se hará en dos tiempos. Miren, en dos tiempos. Primeramente dicen ellos, escuchen hermanos, primeramente, la primera venida para ellos, ¿cuál es? Volvemos, hermanos, a Primera Tesalonicenses. Ahí tengo capítulo 1, pero es capítulo 4, versículo 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, esta es la primera venida. Dicen ellos, la primera venida del Señor a llevar a sus santos. La segunda venida. Fíjense bien, hermanos, en este texto, por favor. Aquí. La segunda venida. Según Zacarías, capítulo 14, versículo 44, que es el texto que ellos toman para probar que hay dos venidas. La primera para llevar a la iglesia, ¿verdad? En secreto. Y la segunda es visible. O sea, la primera es invisible, que nadie va a verle. Solo los cristianos. Y la segunda sí ya es visible. Y dice él, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y el otro mitad hacia el sur. Entonces dicen que el Señor va a descender del cielo en su segunda venida y va a poner sus pies en el monte de los olivos. Entonces el monte de los olivos que está presente, ¿verdad? Ahí, para poder pelear la batalla de Armagedón, hermano. Pero si ustedes sacarían el capítulo 14, versículo 44, amigos hermanos, ustedes y luego de pasar a todo el capítulo, van a encontrar que Dios sencillamente se refiere al hecho que Dios mismo vendría en la persona de Jesucristo. ¿Para qué, hermano? Para proveer el medio de escape, la salvación espiritual para su pueblo. Para el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Pero estos versículos, o este versículo, no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino a su primera venida, en el cual abrió para todos el camino de la salvación por medio de su muerte y el bendito mensaje del Evangelio que nos trajo. La primera venida de Cristo, cuando Él vino aquí a la tierra, que nació y murió por nosotros. Entonces, cuando vemos detalladamente, avanzamos, amados hermanos, en este estudio. Y también dicen ellos, hermano, dicen ellos, el pueblo actual está listo para entregar a toda la multitud que le sigue en las manos del anticristo. Entonces, ellos son los que creen acerca del rapto. Y ellos utilizan Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 9, donde dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, es lo que ellos creen que va a acontecer. Siguiente, hermano. Ellos creen que el anticristo se haga presente en medio de una gran apostasía. No se dan cuenta que la apostasía ya se dio, ¿verdad? Ya se dio y se sigue dando, ¿verdad? Cuando se predica una falsa doctrina. Y ellos están pasando en este texto, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no es verdad.
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces dicen que el hombre de pecado es el anticristo, ¿verdad? Y él se va a presentar ahí, ¿verdad? En eso que tiene que ver con el rapto, la gran tribulación, que casi están mezcladas. Sigue, hermano. Ellos dicen que habrá ciertas señales y se basan en Mateo capítulo 24, versículo 5 al 15. Y dicen ellos, hermanos, que habrá falsos cristos, rumores de guerras, se levantarán nación contra nación, pestes, hambres, terremotos, falsos profetas, el amor de muchos se enfriará, la abominación desoladora. Dicen ellos que es el anticristo, que la abominación desoladora es el anticristo. Entonces ellos enseñan esto. Usan bastante este versículo. Usan bastante este versículo. Y también, una de las teorías favoritas de ellos es uno que dice que uno será tomado y el otro será dejado. Ahí está la fuerza de Dios para enseñar el rapto de la iglesia. Y se basa en Mateo 24, versículo 40 y 41, que dice así: entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Entonces ellos dicen haber encontrado la enseñanza y la teoría de lo que es, hermanos, el rapto, ¿verdad? Entonces esta es la posición, ¿verdad? Esta es la creencia que tienen ellos en cuanto a lo que es el rapto y que estas cosas se van a dar, ¿verdad? Y cuando esto se ve, entonces el rapto viene, ¿verdad? Todo esto que les he enseñado a ustedes viene el rapto y se va a dar de una manera inesperada. Avanzando, hermanos, podemos ver lo siguiente. Estos usados para probar el rapto. Bueno, ya miramos lo que ellos creen. Y al mismo tiempo miramos algunos textos que ellos usaron, pero hay unos textos más para ellos probar el rapto y que vamos a estarlos viendo. Y uno de ellos, hermanos, es este, miren, es Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, ¿verdad? Que tiene que ver con la iglesia que estaba en Filadelfia. Y que dice así: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, ellos, cuando dice la palabra, la hora de la prueba, entonces esa frase, para ellos, es la gran perdón, es el rapto o es la gran tribulación, ¿verdad? La hora de la prueba, la gran tribulación que va a venir sobre el mundo. Y ellos dicen que la palabra que significa sencillamente el rapto para que los cristianos no puedan sufrir, hermanos, sufrir lo que es la gran tribulación. Pero veamos algo antes de leer esto, hermanos. Este verso que leímos del capítulo 3, de versículo 10 de Apocalipsis, dice de la siguiente manera: será descansada y hasta poder aceptar, que podría decir será librada de lo que ha de venir sobre el mundo entero. Pero no dice en ningún momento que vaya a ser raptada. Hermanos, empleado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que significa cuidar, echar el ojo, no implica rescate ni huida. Es lo que está diciendo el Señor a la iglesia de Filadelfia, que ellos no iban a sufrir, que ellos iban a levantar de las cosas que iban a venir en el mundo entero, o sea, en ese tiempo en que ellos vivían, y el Señor guardó la iglesia. Miramos aquí también, hermanos, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Este es el texto que ellos mal usan. Y es esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, escúchame, de la vida venidera. Entonces, para ello,
La palabra ira significa sencillamente la gran tribulación. O sea, que el Señor librará a su pueblo de la gran tribulación, porque para eso la ira venidera es la gran tribulación, y por lo tanto tiene que acontecer el rapto para que los cristianos no sufran esa gran ira, que es la gran tribulación. Y eso puede encontrarlo también en 1 Tesalonicenses 5:9, Romanos capítulo 5, versículo 9. Esas frases de la palabra ira, para ellos pues se refiere escape de la gran tribulación. Otro texto, hermano, que usan ellos bastante, es este. Juan capítulo 14, versículo 1 al 4, dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuera, os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces, hermanos, aquí esta palabra la interpreta la palabra: seremos acogidos por Jesús, donde yo estoy, vosotros estaréis también. Para ellos interpretan el rapto, ser llevados, ser llevados. Bien, otro de los hermanos está ya lo vemos, ¿verdad? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, lo volvemos a leer. Luego nosotros lo que vamos quedando, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la palabra arrebatados lo interpretan, hermanos, como el rapto. Ellos. También tenemos muchos versos más que ellos utilizan. Y en primera de Corintios 15, versículos 51 y 52, donde dice: Dios vive, un misterio. No estamos viendo, pero todos debemos arrebatar a transformarnos. Y en un abrir y cerrar de ojos, a pensar de trompeta, porque tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, hermano, esto también, estos versos, seremos transformados por Dios, lo interpretan, hermanos, como el acontecimiento de el rapto. Vamos a ver aquí otro verso, hermano. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí tenemos lo mismo. Pero vamos a ver, Mateo capítulo 24, versículos 40 y 41. Ese es el otro texto que leímos ahorita, ¿va? Entonces estaban en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estaban moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, ellos lo toman así entonces, ¿verdad? ¿Cómo? El rapto, ¿verdad? El rapto, hermano. Si observamos el contexto de los versos de Mateo capítulo 24, versículo 16, habla de un escape por su vida. Dice: huid a los montes, ¿verdad? Huid a los montes. Habla, hermano, de un escape físico. Ahora, si nosotros queremos entender esto, miren, ahí Mateo 24, 16 dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes. Pero Lucas nos ayuda un poquito mejor para entender Mateo 24, 40 y 41. Y mira, hermano, lo voy a leer en la traducción en el lenguaje actual para que se pueda entender un poquito mejor. Dice esta versión: a unos con espada, los otros lo llevarán prisioneros a otros países. La ciudad de Jerusalén será destruida y conquistada por gente de otro país, hasta que llegue el momento en que también esa gente será destruida. Entonces, mira, este verso lo interpreta bien. Entonces, lo conectamos con Mateo 24, 40, que estaba diciendo entonces el escritor. Uno será honrado. Mire, uno será honrado, que significa que va a ser llevado cautivo. El otro será dejado, significa que lo matarían con espada. Entonces, ahí está la interpretación de esto, está muy claro. O sea, no está hablando Mateo 24, no está hablando de ninguna manera de ningún rapto. Ahora, si nosotros vemos esto, hermanos, si nosotros vemos esto,
si nosotros vemos esto y buscamos la historia un poquito, dice el escritor Josefo, en cuanto a este Mateo 24, 40 y 41, dice este hombre que por tanto, dice, en el sitio de Jerusalén, en el cual dice, 1.100.000 judíos perecieron y 2,5 millones fueron tomados cautivos. Mire, es lo que está diciendo Mateo 24 y Lucas 21, 24. Pero vámonos la pregunta, a ir avanzando. ¿Enseña la Biblia acerca de un rapto secreto? El levantamiento secreto de la iglesia, hermanos, es una de las doctrinas modernas más populares entre varios grupos denominacionales. Esta doctrina inunda nuestro entorno con una constante propaganda sensacional. Pero un estudio muy serio de la escritura, dejando a todos los perjuicios del esto jamás formará en nuestra mente líneas deductivas a favor del rapto secreto. Especialmente de la popularidad y por la sombra de muchos, la doctrina acerca del levantamiento secreto de la iglesia es totalmente desconocido en las Sagradas Escrituras. Jamás, de los jamases, realidad semejante acontecimiento imaginario. El levantamiento secreto de la iglesia y la subsecuente gran tribulación no son profecías bíblicas, sino que son sencillamente son sensaciones de las denominaciones que tienen a varios sumisos en el miedo y la ignorancia. Hay muchos hermanos que no estudian la Biblia creen en esto, porque cuando oyen guerras por allá, una guerra por Europa, una guerra por el Oriente, los hermanos dicen, bueno, si eso está escrito en la Biblia, esas son las señales, y Cristo lo va a venir. Hermano, el resto es un fraude basado en líneas deductivas erróneas que revelan una conjetura totalmente equivocada. Por lo tanto, creer y predicar sus cosas, acontecimiento, no se de tal predicador, un estudioso serio de la escritura, sino sencillamente un ciego, guía de ciegos. La Biblia, hermanos, deja abundantemente claro que la venida de Jesús no es un evento secreto, no. Cristo, hermano, vendrá visiblemente. Dice la Biblia en Apocalipsis 1:17, es aquí que viene con las nubes, y todo el ojo le verá, y lo que le traspasó, y todo el linaje de la tierra habrá lamentaciones por él, sí, amén. Todo el ojo le verá. Entonces, hermano, la venida de Cristo no es un acontecimiento invisible. Primero Tesalonicenses 4:17, y volvemos al texto, hermano. Pero el Señor mismo, con voz del mundo, escuche bien, con voz del ángel, escuche, y con trompeta de Dios, desde el cielo, y con trompeta de Dios. Hermano, si vemos eso, ¿verdad? Si vemos eso con trompeta de Dios, o sea, un sonido fuerte, ¿verdad? Un sonido potente que pueda ser escuchado por todos. Pero miren algo importante. Pero ¿qué dicen los falsos maestros? Cuando dice que con trompeta de Dios, dicen ellos, esta no es la trompeta del juicio final. No, es la trompeta del rapto secreto. Y dicen ellos, sino que es la trompeta del rapto de la iglesia.
Y por lo tanto, dice, solo los escogidos podrán oír esa trompeta, los demás no. Y es al punto de decir que la trompeta final, ¿verdad? Es la séptima trompeta, la cual habla de Apocalipsis. Esa es la trompeta del día final, del juicio de todas las naciones. Entonces, ellos buscan cómo arrojar una falsa enseñanza a las demás personas. Hermanos, seguimos. La iglesia no será tomada por sorpresa. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 4 dice, porque vosotros sabéis perfectamente, hermanos, que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Miren, entonces, hermanos, la iglesia no será tomada de sorpresa. Y el resto de lo que hace es algo que es sorprendente. O sea, sorpresa para todos. Pero todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todas las naciones, hermanos. Vamos a ver, aquí tengo otra vez aquí. Todas las naciones verán y estarán frente del tribunal de Cristo. En conclusión, hermanos, cuando Cristo venga la segunda vez, no habrá rapto secreto, no habrá reino terrenal por 1000 años, sino el juicio final. Según esta enseñanza Jesús vendrá por los santos y silenciosamente y secretamente los arrebatará de la tierra para tenerlos consigo durante los imaginarios 7 años de gran tribulación que va a acontecer en la tierra. Hermanos, cuidado con esta falsa doctrina y que la paz del Señor sea con todos ustedes. Y Dios les bendiga, hermanos.